Instituto Superior de Investigación en Ciencias de la Educación, AC, www.icice.edu.mx. En este libro, que hoy quiero comentarlo contigo, quiero tratar dos temas fundamentales. Una, que llamamos el existencialismo como humanismo, y otra, el humanismo integral. Cuando a Jean-Paul Sartre, un filósofo francés, le cuestionan acerca del existencialismo, cuando la parte comunista o la parte socialista y la parte católica comenzaron a cuestionar la filosofía de Jean-Paul Sartre y sobre todo del existencialismo ateo, él tuvo a bien escribir un ensayo que le llamó El existencialismo es un humanismo. Y se refiere a lo siguiente Jean-Paul Sartre en este ensayo. Su tesis principal es la siguiente. Él afirma que lo común a todos los existencialistas es la afirmación de que la existencia precede a la esencia. Voy a explicarme en esta parte porque en algunas ocasiones ha causado conflicto, ha causado confusión filósofos que piensan que primero es la esencia y luego la existencia. En el caso de la taza que hoy estamos viendo aquí, ha sido prefabricada, ha sido producida por alguien. Y en el caso de la taza, la esencia sí precede a la existencia, porque la taza es un objeto, la taza es un instrumento, la taza es algo que ha sido fabricada por alguien más. Y desde su fabricación y desde la planeación de su diseño y la planeación de su producción, la taza ya ha sido predeterminada de qué iba a ser y cómo iba a ser. Desde ahí, en el caso de la taza, en el caso de una silla, en el caso de una mesa, efectivamente, la esencia precede a la existencia. Pero en el caso del hombre no sucede lo mismo, porque el ser humano no está predeterminado. El ser humano tiene algo fundamental que llamamos libertad. Por lo tanto, en el caso del ser humano, la existencia precede a la esencia. Es decir, el ser humano, decía yo hace un momento, no está predeterminado. Nadie, afortunadamente nadie, puede definir qué es lo que yo soy o lo que voy a hacer en el futuro. Yo soy el que decido lo que quiero ser. Yo soy el que digo y el que decido bajo mi libertad y sobre todo con responsabilidad qué es lo que yo quiero ser. Por lo tanto, yo que estoy platicando hoy contigo, que estoy comentando este libro que acabo de publicar, dentro de algunos años seré distinto, como decía hace un momento, porque mi vida no está definida o no está determinada por alguien más. La vida que yo tengo es definida por mí, es determinada por mí, y yo elijo lo que quiero ser. Vean cómo el caso de los objetos y el caso del ser humano son cosas totalmente distintas. ¿Por qué comentamos esto desde el punto de vista del existencialismo? Alguien tachó al existencialismo, sobre todo a Jean-Paul Sartre y a Martin Heidegger en Alemania, como filósofos del considerado existencialismo ateo. Es decir, para ellos no existe Dios. Para ellos no existe un ser superior a nosotros. En el caso, por ejemplo, de los otros tipos de existencialismos, como son los existencialistas teístas, como llamamos a Karl Jasper y a Gabriel Marcel, para ellos Dios es el que crea al ser humano y Dios le define lo que el ser humano es. Sin embargo, para el existencialismo ateo no, porque quien define qué es y qué quiere ser es el propio ser humano, bajo su libertad. El otro tipo de humanismo que nos ocupa en este libro es lo que llamamos el humanismo integral. ¿En qué consiste el humanismo integral? El humanismo integral se sustenta o se fundamenta en el humanismo cristiano, y el mayor exponente de este humanismo integral, basado en el humanismo cristiano, es el francés Jacques Maritain. Jacques Maritain, que quiso traer la filosofía griega, la filosofía de Tomás de Aquino, a
al humanismo que llamamos humanismo integral. ¿Por qué le llamamos humanismo integral? Porque el humanismo integral acepta de que el ser humano tiene un destino trascendente. Ese destino trascendente es Dios, muy distinto al existencialismo filosófico o al humanismo existencialista, porque aquí sí se acepta la existencia de un Dios o la existencia de Dios, y es Dios el que le da sentido a la existencia del ser humano. Por eso le llamamos un humanismo integral, un humanismo que es trascendente, pero un humanismo también que es inmanente, es decir, un humanismo que se sustenta en la temporalidad, pero también un humanismo que se sustenta en la eternidad. En eso consiste el humanismo integral y, como decía, se basa fundamentalmente en el humanismo cristiano, y se lo debemos a Jacques Maritain, aquel filósofo francés que en 1936 publica una obra, efectivamente, con este nombre, el humanismo integral. Quiero terminar esta intervención, esta charla contigo, con lo que hoy llamamos el nuevo humanismo. ¿En qué consiste ese nuevo humanismo? Bien, en los años 40 del siglo pasado, encontramos a un filósofo, encontramos a Sylow, un filósofo sudamericano, que expone sus primeras tesis en lo que se refiere a la convivencia entre los seres humanos. Y el nuevo humanismo profesado por Sylow tiene como tarea fundamental o como función fundamental la convivencia entre las distintas culturas, la convivencia entre los distintos pueblos, que lo hemos retomado en los últimos 10 años. Lo llamamos nuevo humanismo porque estas ideas de Sylow nos han ayudado a contrarrestar la violencia que se ha ido generando en los últimos años a nivel internacional y a nivel planetario. Considero que este nuevo humanismo, el que nos ayuda a menguar, o lo que llamamos nosotros a aminorar la violencia que se vive en nuestro país y la violencia que se vive a nivel internacional. Algo fundamental, dice él, que los seres humanos cuando llegan a este mundo, obviamente llegan con muchas deficiencias, y que a veces esas deficiencias hacen que en la convivencia diaria no estemos satisfechos con los demás y con nosotros mismos. Y esto nos lleva a vivir la violencia, a generar violencia entre nosotros. Por eso yo considero que el humanismo, sobre todo el nuevo humanismo que hoy llamamos, es como una de lo que estamos necesitando para poder contrarrestar la violencia que vivimos. Instituto Superior de Investigación en Ciencias de la Educación, AC, www.icise.edu.mx